Bienvenidos al siguiente episodio de Relatos de la Audiencia. Hoy tenemos historias fascinantes y aterradoras enviadas por nuestros oyentes. Prepárate para escuchar experiencias paranormales que te pondrán la piel de gallina. Acompáñanos en este viaje a lo desconocido, donde cada relato nos acerca un poco más al misterio y al asombro. Comencemos. La sombra en la cabaña. Relato de Laura Vargas. Hola, ¿cómo están? Yo soy Laura y soy escritora. Siempre he disfrutado de la soledad cuando trabajo en mis novelas. Por eso suelo retirarme a una cabaña en el bosque, lejos de la ciudad. Esta cabaña ha estado en mi familia por generaciones, un refugio en medio de la nada, rodeada de pinos y encinos, con una vista despejada del cielo estrellado en las noches. Me he sentido segura allí desde que era niña, hasta hace muy poco. Todo comenzó hace unas semanas. Había llegado para terminar mi última novela, una historia de misterio. La primera noche fue tranquila, como siempre, pero la segunda, algo cambió. Estaba escribiendo en la sala. El fuego crepitaba en la chimenea y el viento golpeaba suavemente las ventanas. De repente, sentí un escalofrío. Miré alrededor y vi algo en la esquina de la habitación. Una sombra que no tenía sentido. Intenté ignorarla. Pensé que era solo mi imaginación, pero no pude concentrarme. La sombra parecía moverse, acercándose lentamente y deslizándose por el suelo. Mi corazón comenzó a latir con fuerza y la temperatura en la cabaña pareció bajar varios grados de golpe. Me levanté del sillón con la piel erizada, tratando de convencerme de que era solo un juego de luces, alguna interferencia del fuego con el mobiliario o no sé, alguna otra cosa, pero no lo era. La sombra se detuvo a unos metros de mí, justo donde la luz de la chimenea apenas alcanzaba. Esa sombra no tenía forma definida, pero la sensación de que algo maligno me observaba era innegable. Mi respiración se aceleró. Retrocedí instintivamente, sintiendo el frío del suelo de madera bajo mis pies descalzos. Con cada paso que daba hacia atrás, la sombra parecía avanzar, como si supiera que yo intentaba escapar. Mi mente buscaba una explicación lógica, pero el miedo me nublaba el juicio. En un acto de desesperación, agarré el atizador de la chimenea, blandiéndolo frente a mí como si pudiera detener lo que fuera que se estuviera acercando. La sombra se detuvo, pero solo por un instante. Luego comenzó a elevarse, alargándose hasta el techo, tomando una forma más definida. Era una figura humana, alta y delgada, pero carecía de rasgos. Solo un par de ojos brillantes, vacíos, emergieron de esa negrura. No eran ojos humanos, eran dos pozos sin fondo que parecían absorber toda la luz de la habitación. ¿Quién eres?, grité con mi voz temblando, pero la figura no respondió. Una sensación de opresión inundó la sala, como si el aire mismo estuviera siendo devorado por esa cosa. El atizador en mi mano se sintió inútil, como si supiera que no podría hacerle daño a lo que fuera que se encontraba frente a mí. De repente, la figura avanzó, moviéndose con una rapidez inhumana. Sentí un frío helado en mi pecho y la sombra me envolvió antes de que pudiera reaccionar. Caí al suelo, incapaz de respirar, mientras la oscuridad se apoderaba de todo a mi alrededor. Desperté a la mañana siguiente en el suelo, frente a la chimenea. La habitación estaba iluminada por la luz del día y la sombra había desaparecido. Me sentía débil, como si hubiera pasado la noche luchando contra una fuerza invisible. Pero lo más aterrador
fue darme cuenta de que algo en mí había cambiado. Me levanté con esfuerzo y cuando me miré en el espejo de la sala, noté que mis ojos ya no eran los mismos. Tenían una ligera opacidad, como si parte de esa oscuridad se hubiera quedado en mí. Sentí un pánico indescriptible, pero lo reprimí, tratando de encontrar una explicación racional. Pero no podía negar lo que sentía en lo más profundo. Algo me había tocado, algo se había apoderado de mí, y desde entonces, cada noche al caer el sol, siento que la sombra regresa, no para asustarme, sino para reclamar lo que ya considera suyo. La cabaña que alguna vez fue mi refugio se ha convertido en una prisión. Sé que si me quedo aquí, eventualmente esa sombra me consumirá por completo, pero al mismo tiempo algo dentro de mí quiere que eso ocurra. Siento la oscuridad creciendo en mi interior, alimentándose de mis miedos, de mi alma. No sé cuánto tiempo me queda antes de perderme por completo, pero sé una cosa. Esta no es una historia de misterio, es una advertencia. Si alguna vez sientes que algo te observa desde la oscuridad, no intentes enfrentarlo. Corre. Corre antes de que sea demasiado tarde, antes de que se apodere de ti, como lo ha hecho conmigo. El reflejo perdido. Relato de Anna Mackenzie. Mi nombre es Ana. Tengo 29 años y siempre he vivido en la Ciudad de México. Hace unos meses me mudé a un departamento en la colonia Roma, en un edificio antiguo, de esos que aún conservan el encanto de los años 50, con techos altos, pisos de madera que crujen con cada paso y un gran espejo de cuerpo entero en la sala. Un vestigio de otra época. Al principio me encantaba el espejo. Tenía un marco de madera tallada que le daba un aire vintage. Todo comenzó una noche mientras desempacaba las últimas cajas. Era tarde y el silencio del edificio era casi palpable. De repente, sentí una corriente de aire frío, y aunque todas las ventanas estaban cerradas, un escalofrío recorrió mi espalda. Miré hacia el espejo y por un instante vi algo que me hizo detenerme. Mi reflejo estaba allí, pero no coincidía con mis movimientos. Fue un pequeño desfase, casi imperceptible, pero lo suficiente para que un nudo de miedo se formara en mi estómago. Lo atribuí al cansancio, pero las cosas comenzaron a empeorar. Cada noche, el reflejo parecía tardar un poco más en reaccionar. Una madrugada, al pasar frente al espejo camino a la cocina, noté que mi reflejo me miraba fijamente, aunque yo había girado la cabeza. Fue un instante, pero fue real. Me alejé del espejo, sintiendo que mi propia casa ya no era segura. Intenté evitar el espejo, pero parecía que estaba en todas partes. Una noche me armé de valor y decidí cubrirlo con una sábana, pero al hacerlo, sentí como si algo me estuviera observando desde el otro lado. Esa misma noche tuve una pesadilla. Soñé que estaba atrapada dentro del espejo, viendo cómo mi reflejo vivía mi vida, pero de una manera distorsionada, maligna. Desperté empapada en sudor, y al mirar hacia el espejo, la sábana ya no estaba. Mi reflejo estaba sonriendo, una sonrisa que yo no había hecho. Decidí deshacerme del espejo al día siguiente. Llamé a un amigo para que me ayudara a sacarlo de la casa, pero cuando llegó, el espejo estaba roto en 1000 pedazos. No recuerdo haberlo roto, pero me sentí aliviada. Lo tiramos a la basura y pensé que todo había terminado, pero no fue así. Ahora cada vez que me miro en cualquier espejo, ya sea en el baño o en un escaparate,
Siento la sensación de que algo no está bien. No soy yo. Es como si algo hubiera quedado atrapado en ese antiguo espejo, algo que ahora me sigue a donde vaya, esperando su momento para tomar mi lugar. La presencia en el monte. Relato por Luis Echeverría. Soy Luis, un guía de montaña que ha pasado la mayor parte de su vida explorando las sierras de Oaxaca. Siempre he disfrutado de la soledad que ofrecen las montañas, la paz que se siente lejos de la civilización. Pero hace unos meses experimenté algo que me hizo cuestionar todo lo que creía sobre el mundo que nos rodea. Estaba guiando a un pequeño grupo por un sendero poco transitado en la Sierra Juárez, un lugar que no muchos conocen. El camino era empinado, rodeado de una densa niebla que hacía difícil ver más allá de unos pocos metros. Llegamos a una zona donde el sendero se estrechaba y justo allí noté un desvío que no recordaba haber visto antes. Era un camino estrecho, casi oculto por la vegetación. Decidí seguirlo, pensando que podría ser una ruta alternativa más interesante. El sendero nos llevó a un claro en medio del bosque, un lugar que me produjo un mal presentimiento. Era un círculo perfecto, rodeado de árboles altos, y en el centro había una pequeña cabaña vieja y en ruinas. Los demás del grupo sintieron lo mismo, pero por alguna razón yo quería explorarla. Me acerqué a la cabaña, notando que las puertas estaban abiertas de par en par. Al entrar, el aire se volvió pesado, denso, y un olor a tierra húmeda y a algo podrido me golpeó de inmediato. Dentro, todo estaba cubierto de polvo. Había una mesa con restos de velas y en el suelo una marca circular hecha con piedras. Algo en ese lugar me hizo sentir que no estaba solo. De repente, escuché un susurro, como si alguien estuviera hablándome al oído. Giré rápidamente, pero no había nadie. Salí de la cabaña, pero el susurro continuaba más fuerte, más insistente. Esa noche decidimos acampar cerca, ya que la niebla había oscurecido el camino de vuelta. Me costó dormir y cuando finalmente lo hice, tuve una pesadilla. Soñé que estaba en la cabaña y que una figura oscura, alta y sin rostro me observaba desde una esquina. Sentí un terror indescriptible y cuando desperté, estaba empapado en sudor. Al salir de mi tienda vi que uno de los miembros del grupo estaba de pie, mirando hacia la cabaña. Su rostro estaba pálido y sus ojos, abiertos como platos, estaban llenos de miedo. Me acerqué para ver qué le pasaba, pero cuando lo toqué, se desplomó. Estaba frío, sin vida. No había signos de violencia, pero algo en su expresión me hizo entender que había visto lo mismo que yo en mi sueño. Decidí que debíamos irnos de inmediato, había que llamar a las autoridades. Dejamos su cuerpo allí, sin saber cómo explicarlo. Desde entonces, he evitado esa parte de la sierra, pero aún siento que algo me sigue. Algunas noches, mientras duermo, escucho ese mismo susurro, llamándome de vuelta a la cabaña. No sé qué era lo que habitaba ese lugar, pero estoy seguro de que algo más allá de nuestro entendimiento vive en esas montañas, esperando a que alguien más lo descubra. Gracias por acompañarnos en este episodio de Relatos de la Audiencia. Esperamos que hayan disfrutado de las increíbles historias compartidas hoy. Si tú también has vivido experiencias paranormales y quieres contarnos tu relato, no dudes en enviarlo. Nos encantaría escuchar tu historia y compartirla con nuestra comunidad. Puedes enviarla a nuestro correo electrónico o a través de nuestras redes sociales. Esperamos leer tus relatos pronto. Hasta el próximo episodio. Que pasen espeluznantes noches y terribles pesadillas. Hasta la próxima.